El alquiler fantasma. Henry James. Tenía yo 22 años y acababa de salir de la universidad. Podía elegir libremente mi carrera y la elegí sin ninguna vacilación. A decir verdad, más adelante renuncié a ella de un modo no menos expeditivo, pero nunca lamenté aquellos 2 años juveniles de experiencias confusas y agitadas, pero también agradables y fructíferas. Me gustaba la teología, y en mis últimos años de la universidad había sido un ferviente lector del doctor Channing. La suya era una teología atractiva y sustanciosa, parecía ofrecer la rosa de la fe deliciosamente despojada de sus espinas, y además, porque me inclino a creer que esto tuvo una cierta relación con ello, me había encariñado con la vieja facultad de teología. Yo siempre había deseado encontrarme en la parte trasera de la comedia de la vida y opinaba que allí podía representar mi papel con ciertas posibilidades de éxito, al menos a mi entender. En esa sede apartada y tranquila de benigna casuística, con su respetable avenida a un lado y su perspectiva de verdes campos y de bosques al otro, Cambridge, para los amantes de los bosques y de las praderas, se ha estropeado desde aquellos tiempos y su recinto ha perdido mucho de su paz, mitad bucólica, mitad estudiosa. Entonces era una sala de estudios en medio de los bosques, una mezcla encantadora. Lo que es hoy en día no tiene nada que ver con mi historia y no tengo la menor duda de que aún hay jóvenes estudiantes obsesionados por cuestiones doctrinales que, mientras pasean cerca de allí en los atardeceres de verano, se prometen que más adelante disfrutarán de sus exquisitos ocios. Por lo que a mí respecta, no quedé decepcionado. Me instalé en una espaciosa habitación cuadrada y baja de techo, en la que las ventanas se incrustaban en las paredes formando bancos. Colgué en las paredes grabados de Overbeck y Ari Scheffer, ordené los libros según un elaborado sistema de clasificación en los huecos que había a ambos lados del alto manto de la chimenea y me puse a leer a Plotino y a San Agustín. Entre mis compañeros había 2 o 3 hombres de mérito y de trato agradable, con los que de vez en cuando bebía una copa junto al fuego, y entre arriesgadas lecturas, profundas discusiones, libaciones siempre de poca importancia y largos paseos por el campo, mi iniciación en el misterio clerical progresó de un modo no poco grato. Trabé especial amistad con uno de mis compañeros y pasábamos mucho tiempo juntos. Por desgracia tenía un mal crónico en una rodilla que le obligaba a hacer una vida muy sedentaria, y como yo era un andarín inveterado, esto creaba cierta diferencia en nuestras costumbres. Yo solía emprender mi caminata cotidiana sin más compañero que mi bastón en la mano o el libro en el bolsillo, pero siempre me había bastado estirar las piernas y respirar el aire libre y puro. Tal vez debería añadir que usar unos ojos muy penetrantes era para mí un goce comparable al de cualquier compañía. Mis ojos y yo éramos muy buenos amigos. Eran observadores infatigables de todos los incidentes del camino y mientras ellos se divertían, yo me daba por contento. Lo cierto es que, gracias a sus costumbres inquisitivas, tuve conocimiento de esta notable historia. Gran parte de los terrenos que rodean a la vieja ciudad universitaria son hoy bonitos, pero lo eran mucho más hace 30 años. Las numerosas viviendas de cartón piedra que ahora adornan el paisaje en dirección a las Waltham Hills, bajas y azules, aún no habían brotado. No había preciosas casitas que dejaran en mal lugar a los prados de poca hierba y a los jardines descuidados, yuxtaposición por la que, en años posteriores, ninguno de los elementos en contraste ha sido ganado. Ciertas veredas de hoy, por lo que recuerdo, eran más hondas y auténticamente campestres, y las casas solitarias en lo alto de largas pendientes herbosas bajo el olmo habitual que curvaba su follaje a medio aire, como las espigas exteriores de una gravilla de trigo, aparecían con sus cubiertas caídas, sin influencia alguna de los tejados franceses, viejas campesinas arrugadas por el tiempo, podríamos llamarlas, luciendo tranquilamente la cofia nativa, lejos de soñar con sombreros levantados ni con exponer indecentemente sus frentes venerables. Aquel invierno fue lo que se llama abierto. Hizo mucho frío, pero hubo poca nieve. Las carreteras estaban firmes y transitables. Pocas veces me vi obligado a causa del tiempo a privarme de mi ejercicio. Una tarde gris de diciembre la emprendí en dirección a la ciudad vecina de Medford, y cuando volvía a un paso regular, al ver el tono pálido y frío, color rosa y ámbar desleído y transparente del firmamento invernal en el ocaso, recordé la sonrisa escéptica en los labios de una mujer hermosa. Llegué, cuando oscurecía, a un camino estrecho por el cual no había pasado nunca y que ofrecía, a mi parecer, un atajo para llegar a mi alojamiento.
Encontraba unas 3 millas de este y deseé reducir el recorrido a 2 millas. Anduve unos 10 minutos y me di cuenta de que el camino ofrecía un aspecto insólito en aquel paraje. Las huellas se veían viejas, la quietud parecía peculiarmente sensible, pero junto al camino había una casa, de manera que, hasta cierto punto, aquello había sido lugar de tránsito. En un lado había un terraplén natural, elevado, en lo alto del cual se veía un pomar, cuyas ramas entrecruzadas hacían una inmensa tracería negra y tosca, a través de la cual se veía el poniente fríamente rosado. No tardé en llegar a la casa y enseguida me interesé en ella. Me detuve y la observé con atención, sin saber por qué, con una vaga mezcla de curiosidad y de timidez. Era una casa como la mayoría de las del lugar, pero era, decididamente, una muestra hermosa de ellas. Se levantaba sobre un montículo herboso y en un lado tenía un alto olmo y en el otro la vieja tapadera negra del pozo. Era una construcción de vastas proporciones y su madera daba la impresión de solidez y de resistencia. Llevaba muchos años allí, pues la madera de la entrada y debajo del alero, en gran parte bien tallada, me remitió por lo menos al siglo XVIII. Todo esto fue pintado alguna vez de blanco, pero la ancha espalda del tiempo, recostada 100 años contra la madera, había dejado al descubierto el veteado. Frente a la casa había unos manzanos, más nudosos y fantásticos que otros, en general, que se veían en la oscuridad creciente, ajados y exhaustos. Las persianas de todas las ventanas estaban mohosas, firmemente cerradas. No daba indicios de vida allí. La casa parecía inexpresiva, fría y desocupada, pero cuando me aproximé me pareció notar algo familiar, una elocuencia audible. He pensado siempre en la impresión que me causó a primera vista aquella vivienda colonial gris, como una prueba de que la inducción puede, algunas veces, ser semejante a la adivinación, porque después de todo, no había nada aparente que justificara la seria inducción que yo había hecho. Retrocedí y crucé el camino. El último destello rojo del crepúsculo se desprendió pronto a desvanecerse y se posó un momento en la fachada de la vieja casa. Tocó con regularidad perfecta la serie de pequeños plafones de la ventana en forma de abanico que había sobre la puerta y chispeó fantásticamente. Se desvaneció y dejó la fachada intensamente oscura. En aquel momento me dije con acento de profunda convicción: en esta casa hay algún fantasma. No sé cómo, lo creí inmediatamente y la idea, mientras yo no estuviera adentro, me causaba cierta satisfacción. La sugería el aspecto de la casa. Si me lo hubieran preguntado media hora antes, habría contestado, como correspondía a un joven que de manera explícita cultivaba un criterio burlón de lo sobrenatural, que no hay casas encantadas, casas con fantasmas. Pero la que veía ante mí daba un sentido vivo a las palabras vacías. Había sido espiritualmente esterilizada. Cuanto más la miraba, más intenso parecía el secreto que escondía. Le di la vuelta y traté de mirar, aquí y allá, a través de alguna rendija entre las persianas, y tuve la satisfacción pueril de empuñar el pomo de la puerta y de tratar de hacerlo girar. Si la puerta hubiera cedido, habría entrado. Habría penetrado en la quietud oscura del interior. Afortunadamente mi audacia no fue puesta a prueba. La puerta era admirablemente sólida y no pude ni siquiera sacudirla. Al fin me alejé de la casa, echando de vez en cuando una mirada atrás. Continué mi camino y después de andar más trecho de lo deseado, llegué a la carretera. A cierta distancia del punto en el cual entraba el largo camino que he mencionado, había una casa, pequeña y de aspecto confortable, que podía señalarse como modelo de casa no encantada, en manera alguna de casa con fantasmas, que no tenía secretos siniestros y que gozaba de prosperidad creciente. Pintada de blanco, se la distinguía en la oscuridad y se veía el pórtico y su parra, cubiertos con paja para el invierno. Frente a la puerta había un viejo coche de un caballo ocupado por 2 visitantes que se iban. El vehículo se puso en marcha y a través de las ventanas de la casa sin cortinas vi una sala iluminada por una lámpara y en ella una mesa con el servicio de té, preparado como agasajo a los visitantes que acababan de salir. La dueña de la casa había salido hasta la puerta con sus amigos. Continuó allí unos momentos después de desaparecer, crujiendo el coche en parte para ver cómo se alejaban y en parte para echarme una mirada de curiosidad cuando yo pasaba en la semioscuridad. Era una mujer joven y hermosa, de mirada penetrante. Me arriesgué a detenerme para hablar con ella. ¿Podría usted decirme de quién es esa casa, a una milla de aquí, poco más o menos? La única
Me miró un momento y me pareció que se ruborizaba. Nuestra gente no va nunca por ese camino, dijo brevemente. Pero es un atajo para ir a Medford, contesté. Echó su cabeza atrás. Podría resultar un rodeo. En todo caso, no lo usamos. Esto era interesante. Una próspera ama de casa americana había de tener sus buenas razones para burlarse del ahorro de tiempo. Pero usted, por lo menos, conoce la casa, pregunté. Bueno, la he visto. ¿De quién es? La mujer se rió y desvió la mirada, como si comprendiera que para un forastero sus palabras podían saber a superstición campesina. Yo diría que es de quienes están en ella. Pero, ¿es que hay alguien en la casa? La veo completamente cerrada. No importa, nunca salen y nadie entra. Dicho esto, la mujer se volvió, pero yo puse mi mano sobre su brazo respetuosamente. ¿Quiere usted decir que la casa tiene fantasmas? Se apartó, colorada. Se llevó un dedo a los labios y se metió corriendo en la casa, en cuyas ventanas un momento después cerraba las cortinas. Durante unos días pensé mucho en la pequeña aventura, pero me dio cierta satisfacción mantenerla en secreto. Si había fantasmas en la casa era inútil revelar mis pensamientos y resultaba mejor apurar la copa del terror sin ayuda de nadie. Resolví naturalmente pasar otra vez por aquel camino y una semana más tarde, era el último día del año, volví sobre mis pasos. Me aproximé a la casa andando en dirección opuesta y me encontré en ella aproximadamente a la misma hora que la otra vez. Oscurecía. El cielo estaba gris. El viento aullaba sobre la tierra dura y pelada y formaba lentos remolinos con las hojas ennegrecidas por el frío. Allí estaba la melancólica mansión, atrayendo a su alrededor, al parecer, el crepúsculo invernal para enmascararse en él inescrutablemente. Apenas sabía qué propósito me llevaba allí, pero sentía vagamente que si esta vez cedía el pomo y se abría la puerta, tomaría el corazón en mis manos y cerraría la puerta tras de mí. ¿Quiénes eran los misteriosos habitantes a los que la mujer había aludido? ¿Qué era lo que había visto u oído? ¿Qué era lo que se contaba? La puerta se mostró tan tenaz como la vez anterior y no conseguí, manoseando la cerradura, ni que se abriera una ventana, ni que apareciera tras los vidrios una cara extraña y pálida. Me aventuré hasta levantar el llamador y dar media docena de golpes, pero estos no produjeron más que un sonido muerto y ningún eco. La familiaridad provoca el desprecio. No sé lo que habría hecho después si, a distancia en la carretera, no hubiese visto una figura solitaria que avanzaba hacia la casa. No tenía la impresión de que nadie me viera junto a aquella casa de triste fama y me escondí en la densa sombra de un pinar próximo, desde donde podría observar sin ser visto. El que venía era un hombre pequeño y viejo, lo más extraño del cual era la capa voluminosa, de corte militar. Llevaba un bastón y avanzaba de una manera lenta, penosa, cojeando, pero en una actitud muy resuelta. Dejó la carretera, siguió su marcha por el camino señalado por las huellas y se detuvo a pocos metros de la casa. La observó con mirada fija y escrutadora, como si contara las ventanas o examinara ciertas señales familiares. Se quitó el sombrero y se inclinó de una manera lenta y solemne, como si rindiera un homenaje. Mientras se mantuvo descubierto, pude echarle una buena ojeada. Era, como he dicho, un hombre pequeño y habría sido difícil decidir si pertenecía a este mundo o al otro. Su cabeza me recordaba vagamente los retratos del presidente Andrew Jackson. Tenía el pelo gris, erizado como un cepillo, una cara delgada y pálida, con espesas cejas que se conservaban negras. Su cara, como la capa, parecía ser la de un viejo soldado. El hombre tenía el aire de ser un militar retirado, de rango modesto, pero me impresionó porque excedía el raro privilegio de tal personaje a ser raro y excéntrico. Cuando terminó su saludo, se adelantó hacia la puerta, buscó en los pliegues de su capa que caía por delante más que por detrás, y sacó la llave que metió lenta y cuidadosamente en la cerradura. Al parecer le dio una vuelta, pero la puerta no se abrió inmediatamente. Antes el hombre inclinó su cabeza, apoyó su oreja contra la puerta como si escuchara, y luego miró hacia un extremo y otro de la carretera. Satisfecho y tranquilizado, empujó con su viejo hombro la puerta, que cedió y se abrió en la oscuridad. El hombre se detuvo de nuevo en el umbral y otra vez se quitó el sombrero y se inclinó en una profunda reverencia. Luego entró y cerró la puerta tras sí, cuidadosamente. ¿Quién era y qué le llevaba a aquella casa? Parecía un personaje de los cuentos de Hoffman. ¿Era una visión o una realidad?
un habitante de la casa, un familiar, un amigo visitante. ¿Qué sentido tenían? En todo caso, aquellos místicos saludos y qué se propondría hacer en la oscuridad. Salí de mi escondrijo y examiné varias de las ventanas. En cada una de ellas, a intervalos, se hizo visible un rayo de luz en la rendija entre los postigos. Evidentemente el hombre estaba iluminando el interior de la casa. ¿Iba a dar una fiesta? Se trataba de una juerga de fantasmas. Mi curiosidad aumentaba, pero me sentía desconcertado para satisfacerla. Por un momento estuve tentado de llamar furiosamente a la puerta, pero descarté la idea por poco delicada y calculé romper el hechizo, si hechizo había. Di la vuelta a la casa y traté, sin violencia, de abrir una de las ventanas inferiores. Se resistió, pero fui más afortunado. Un momento después, con otra. Corría un riesgo, ciertamente, en lo que hacía, el riesgo de que me vieran desde el interior o, peor, el de ver yo algo de lo cual me arrepintiera, pero, como digo, me dominaba la curiosidad y el riesgo me resultaba agradable. A través de la rendija, entre los postigos, miré el interior, una habitación iluminada por dos velas puestas en viejos candeleros de latón, colocados encima de una chimenea. Al parecer era una especie de salón en el cual se habían conservado los viejos muebles, de un modelo casero y anticuado, consistentes en varias sillas y sofás, algunas mesitas de caoba y labores de niña, enmarcadas y colgadas en las paredes. Pero, aunque el salón estaba amueblado, no daba la impresión de corresponder a una casa habitada. Las mesas y las sillas estaban en posiciones rígidas y no se veían objetos familiares. No veía toda la pieza y podía solo adivinar la existencia, a mi derecha, de una gran puerta plegable. Al parecer estaba abierta y por ella pasaba la luz de la pieza vecina. Esperé un rato, pero el salón permanecía vacío. Al fin me di cuenta de que en la pared opuesta a la puerta plegable se proyectaba una gran sombra, evidentemente de una figura en la pieza vecina. Era alta y grotesca y parecía la de una persona sentada, inmóvil, de perfil. Me pareció reconocer el pelo erizado y la nariz curvada del hombre que había visto. Había un extraño acartonamiento en su postura. Parecía estar sentado y mirando fijamente a algo. Observé largo rato aquella sombra y ni un momento vi que se moviera. Pero, al fin, cuando mi paciencia se agotaba, se movió lentamente. Llegó al techo y se hizo borrosa. No sé lo que habría visto después, pero, siguiendo un impulso irresistible, cerré la ventana. Por delicadeza, por pusilanimidad, apenas sabría decirlo. No obstante, di unos pasos cerca de la casa, esperando ver reaparecer a mi amigo. No quedé decepcionado, porque al fin surgió, con el mismo aspecto de cuando llegó, y se despidió de la misma manera ceremoniosa. La luz, observé, había desaparecido de las rendijas de cada ventana. Se puso de cara a la puerta, se quitó el sombrero e hizo una reverencia. Cuando se volvió, sentí la necesidad de decirle mil cosas, pero le dejé marchar en paz. Esto, puedo decirlo, fue pura delicadeza y se me podrá observar, quizás, que era tardía. Me pareció que el hombre tenía derecho a estar resentido por mi curiosidad, aunque mi derecho a sentirla y a observar, si se trataba de fantasmas, me parecían igualmente positivos. Continué mirándole mientras se iba cojeando. Bajaba al terraplén y se iba por la senda solitaria. Entonces me retiré pensativamente en dirección opuesta. Tuve la tentación de seguirle a distancia para ver qué era de él, pero también esto me pareció indelicado. Y, además, confieso, que sentí la tentación de coquetear un poco, por así decirlo, con mi descubrimiento, separando los pétalos de la flor, uno a uno. Continué oliendo la flor, de vez en cuando, porque la rareza de su perfume me fascinaba. Pasé de nuevo por el atajo, pero nunca encontré al hombre de la capa ni a ningún otro caminante. Al parecer los observadores se mantenían a distancia y yo tenía buen cuidado de no chismorrear. Un solo curioso, me dije, puede llegar a saber algo, pero dos se estorbarían uno a otro. Al mismo tiempo, naturalmente, habría agradecido cualquier información casual que llegara a mi conocimiento, aunque no veía de dónde podría venirme. Confiaba encontrar al viejo de la capa en algún lugar, pero, como sea que pasaban los días sin que lo viera, empecé a perder mis esperanzas. No obstante, yo me decía que probablemente vivía en algún lugar de los alrededores, sobre todo porque había hecho su visita a pie. Si hubiera venido de algún lugar distante, habría llegado en un vehículo, quizás tan venerablemente grotesco como él. Un día di un paseo hasta el cementerio de Mount Auburn, una institución nueva en aquel tiempo, con mucho encanto silvestre, que actualmente se ha perdido. Contenía más arces y abedules que sauces y cipreses, y los difuntos disponían de mucho espacio. No era una ciudad de muertos, pero sí casi un pueblo.
y un paseante pensativo podía caminar por el lugar sin que nada le recordara importunamente el grotesco aspecto de nuestras pretensiones de hacer consideraciones póstumas. Había ido a gozar el primer anticipo de la primavera, uno de aquellos suaves días de finales de invierno, cuando parece que la tierra adormecida hace el primer respiro al despertar un prolongado sueño. El sol estaba algo cubierto por la niebla y no obstante calentaba el ambiente, y el hielo empezaba a derretirse en los lugares más escondidos. Había andado durante media hora por los senderos tortuosos del cementerio, cuando de pronto percibí una figura familiar sentada en un banco, contra un seto encarado hacia el sur. Digo que la figura era familiar porque la había visto a menudo en mis recuerdos y en mi fantasía. En realidad la había visto solo una vez. Estaba de espaldas a mí, pero llevaba puesta una voluminosa capa que era inconfundible. Allí, por fin, encontraba a mi compañero de visita a la casa encantada y allí tenía mi oportunidad de hablar con él, si quería hacerlo. Escribí medio círculo y me aproximé a él de frente. Me vio acercarme por la avenida y no se movió. Continuó quieto, con las manos sobre el puño del bastón, observándome, bajo sus espesas cejas negras. A distancia, aquellas cejas parecían formidables, era lo único que yo veía de su cara, pero ya más cerca me tranquilicé, sencillamente porque me di cuenta enseguida de que nadie podía en realidad ser tan fantásticamente fiero como parecía aquel pobre viejo caballero. Su cara parecía una especie de caricatura de truculencia marcial. Me detuve ante él y le pedí permiso, respetuosamente, para sentarme y descansar en su banco. Accedió con un gesto silencioso, con mucha dignidad, y me senté junto a él, en una posición que me permitía observarle disimuladamente. Me parecía una rareza, lo mismo a la luz de la mañana que a la luz dudosa del crepúsculo, en que lo había visto por primera vez. Las líneas de su cara eran tan rígidas como si hubieran sido talladas en un bloque de madera por un escultor torpe. Sus ojos relucían, su nariz era imponente y su boca inhumana. No obstante, poco después, cuando se volvió lentamente y me miró con fijeza, me di cuenta de que, a pesar de su portentosa máscara, era un anciano apacible. Estaba seguro de que hasta le habría gustado sonreírse, pero evidentemente sus músculos faciales eran demasiado rígidos, habían tomado su forma definitiva. Me pregunté si estaría loco, pero descarté enseguida la idea. El brillo de sus ojos no era el de la demencia. Lo que expresaba su cara era una profunda y sencilla tristeza. Posiblemente tenía el corazón herido, pero su cerebro estaba intacto. Su indumentaria se veía raída, pero limpia, y su vieja capa azul había conocido medio siglo de cepillos. Me apresuré a hacer alguna observación sobre la suavidad excepcional del día y me respondió con una voz melosa y un tono amable que sobresaltaban al oírlo salir de unos labios tan belicosos. Es un lugar muy agradable este, agregó. Me gusta pasear por los cementerios, respondí deliberadamente, felicitándome de iniciar un tema que podía conducir a algo. Me sentí estimulado. El hombre se volvió hacia mí y me miró con sus ojos de brillo oscuro. Luego gravemente dijo: ¿Pasear? Sí. Haga su ejercicio ahora. Algún día quedará rígido, tendido para siempre, en un cementerio. Muy cierto, dije, pero ¿sabe usted que se dice que algunos hacen el mismo ejercicio aún después de muertos? Había estado mirándome fijamente y al oír estas palabras desvió la vista. ¿No me comprende?, dijo en tono amable. Continuó mirándome ante sí. Hay personas que andan aún después de muertas, añadí. Al fin se volvió y me miró ominosamente. Usted no cree esto. ¿Cómo sabe usted si lo creo o no? Porque es usted un joven frívolo. Dijo esto sin amargura, casi afirmaría que bondadosamente, pero en el tono de un viejo que, consciente de su gran experiencia, considera superficial la de los demás. Es verdad que soy joven, contesté, pero no creo que en general sea frívolo. Usted puede decir que yo no creo en fantasmas, pero la mayoría de la gente estará conmigo. La mayoría de la gente es tonta, dijo el hombre. Dejé la cuestión y hablé de otras cosas. El hombre parecía en guardia. Me miraba retadoramente y respondía con pocas palabras a mis observaciones. No obstante, yo tenía la impresión de que nuestra conversación le resultaba agradable y, aún más, que nuestro encuentro le parecía un hecho social de alguna importancia. Era evidentemente un ser solitario y sus oportunidades de charla habían de ser escasas. Había tenido sus dificultades que le habían alejado del mundo y habían hecho que se recogiera en sí mismo, pero la fibra social de su alma anacrónica no estaba totalmente insensibilizada, y tuve la seguridad de que estaba contento de percibir que podía responder, aunque fuera débilmente. Al fin pasó a hacerme preguntas. Quiso saber si yo era un estudiante.
Estudio teología, respondí. ¿Teología? Sí, estudio para ser ministro del Señor. Al oír esto me miró con curiosa intensidad, pero después desvió otra vez la mirada. Entonces hay ciertas cosas que usted debería saber, dijo, al fin. Tengo un gran deseo de saber, dije. ¿A qué se refiere usted? Me miró de nuevo, pero sin responder a mi pregunta. Me gusta su aspecto, dijo. Me parece usted un joven modesto. Ah, muy modesto, exclamé, olvidando mi modestia. Me parece que es usted juicioso, continuó. ¿Ya no le parezco frívolo, entonces? Me mantengo en lo que dije sobre la gente que niega el poder de los muertos para volver. Es tonta. El hombre dio con su bastón unos golpes sobre el suelo. Titubeé un momento y bruscamente exclamé, «Usted ha visto un fantasma». No pareció sorprenderse de mis palabras. «Lo he visto, sí, señor», respondió con dignidad. «Para mí esto no es una cuestión de fría teoría. No he tenido que humear en viejos libros para saber lo que debo creer. Yo sé. Con mis propios ojos he visto ante mí el espíritu de una persona muerta como le veo a usted ahora». Y sus ojos, al decir estas palabras, miraban como si vieran cosas extrañas. Me sentí impresionado. Me conmovió su credulidad. ¿Fue terrible?, pregunté. Soy un viejo soldado. No me asusto. ¿Dónde pasó eso? ¿Cuándo lo vio?, pregunté. Me miró recelosamente y comprendí que iba demasiado a prisa. Perdóneme que no entre en detalles, dijo. No tengo derecho a hablar ampliamente. Ya he hablado más de lo que debía porque no puedo soportar que se trate de estas cosas con frivolidad. Recuerda en el futuro que ha visto usted a un viejo honesto que le ha dicho, bajo palabra de honor, que ha visto un fantasma. Se levantó como si considerase que había hablado lo bastante. Reserva, timidez, orgullo, el temor de que me riera de él, posiblemente recuerdo de ocasiones en que habría sido objeto de burla. Todo esto posiblemente paseaba en su ánimo, pero sospeché que por otra parte la garrulidad de los años le había soltado la lengua, con el sentido de soledad y la necesidad de comprensión y también, tal vez, llevado por la amistad que había tenido la generosidad de demostrarme. Evidentemente habría sido una imprudencia presionarlo y esperaba verle otra vez. Para dar mayor peso a mis palabras, agregó, permítame que le diga mi nombre, Capitán Diamond, señor. He servido muchos años. Espero tener el gusto de verle otra vez, dije. Lo mismo le digo, señor. Y blandiendo el bastón en un gesto simuladamente amenazador, pero en realidad amistoso, se marchó. Pregunté a 2 o 3 personas seleccionadas con discreción si sabían algo del capitán Diamond, y ninguna de ellas me aclaró nada. Al fin, de pronto, me di una palmada en la frente y, tratándome de idiota, me di cuenta de que había descuidado una fuente de información a la cual nunca había recurrido en vano. La excelente persona a cuya mesa habitualmente comía y que dispensaba su hospitalidad de estudiantes a tanto la semana, tenía una hermana, tan buena como ella, y de conversación más variada. Esta hermana, conocida con el nombre de Miss Deborah, era una solterona en toda la acepción de la palabra. Era deforme y nunca salía de su casa. Pasaba el día sentada junto a la ventana, entre una jaula de pájaros y una maceta con flores, cosiendo pequeños artículos, misteriosas cintas y chorreras. Me aseguraban que era una excelente costurera y que su trabajo era muy bien cotizado. A pesar de su deformidad y de su retiro, tenía una cara pequeña, fresca y redonda, y una imperturbable serenidad de espíritu. Era ingeniosa y muy observadora, y gozaba con una buena conversación amistosa. Nada le gustaba tanto como que uno, especialmente si se trataba de un estudiante de teología, tomara una silla y se sentara a su lado, junto a la ventana, soleada, para una charla de 20 minutos. Bueno, señor, solía decir, ¿cuál es la última monstruosidad en la crítica bíblica? Porque solía fingirse horrorizada por las tendencias racionalistas de la época, pero tenía su pequeña filosofía inexorable, y estoy convencido de que era una racionalista más aguda que ninguno de nosotros, y de que si se le hubiera propuesto habría planteado cuestiones que podrían desconcertar a la mayoría de nosotros. Su ventana dominaba toda la villa, o quizás todo el país. Se enteraba de todo cantando, con su pequeña voz cascada, sentada en su baja mecedora. Era la primera en enterarse de todo y la última en olvidarlo. Se sabía al dedillo todos los chismes de la villa y lo sabía todo de la gente que no conocía personalmente, que no había visto nunca. Cuando le preguntaba cómo sabía tantas cosas, me respondía, «Oh, yo observo». Y una vez me dijo, «Observe con atención y no importa dónde se encuentre usted, puede encontrarse encerrado en un armario a oscuras. Todo lo que necesita es empezar con algo. Una cosa lleva a otra y todas las cosas están relacionadas.
Enciérrenme en un armario y al poco rato observaré que unas partes están más oscuras que otras. Después de esto, denme tiempo. Les diré lo que el presidente de los Estados Unidos va a cenar. Una vez le lancé un cumplido. Su observación es tan fina como su aguja y sus palabras tan seguras como sus puntadas. Naturalmente, Miss Débora había oído hablar del capitán Diamond. Se había hablado mucho de él años atrás, pero había sobrevivido al escándalo relacionado con su nombre. ¿En qué consistía el escándalo?, pregunté. Mató a su hija. ¿La mató? ¿Cómo?